Pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que ya se están sumando. Gracias por su puntualidad. A pesar del trasnocho de ayer por la celebración, gracias por estar acá. Eh, vamos, vamos arrancando, mientras se van conectando otras personas, pero nos va a ayudar porque este libro está muy padre y hay que darle el tiempo que se merece. Bueno, bienvenidos al Briefing Club. Esto no es un book club normal, esto es un lugar donde vienen a escuchar este resumen del libro. Ya tenemos casi, bueno, esta debe ser la edición 16 por ahí, así que ya tenemos un ratito haciendo esto. Para los que no me conocen, yo soy Daniela Blanc, soy la CEO de Grow. Y Grow es una agencia de cultura organizacional que acompañamos a las empresas a mejorar la forma como trabajan, a mejorar desde su estrategia hasta la ejecución de todo su programa de cultura, su comunicación, cómo fortalecer la confianza. Tenemos todo un programa de capacitación de liderazgo y todo eso nos ha llevado a leer muchísimos libros y por eso fue que creamos este Briefing Club. Al principio, este Briefing Club lo hacíamos internamente y empezábamos, invitaba yo, me leía un libro, se lo quería contar al equipo, se lo platicaba al equipo, luego empezábamos a invitar también a clientes y después dijimos, ¿por qué no lo abrimos al público? Es información muy válida, muy importante que todos pueden tener y además sabemos que, que pues libros hay miles muy buenos y a veces como que con tanta información no sabemos ni por dónde empezar, entonces por eso creamos el Briefing Club para que por lo menos este libro puedas decir, check, ya lo leí, ya no necesito leer. Entonces, esperamos que les sirva muchísimo. Nuestra gran promesa es que este resumen va a ser más interesante que lo que te puedas conseguir por ChatGPT. Y, y porfa, les pido a todos si pueden poner su nombre. Y poner de qué empresa vienen. Eso nos va a ayudar mucho también para tener un poquito más de contexto, de con quién estamos hablando, y eso nos va a ayudar también a quizás hasta poner ejemplos que les sirvan mucho más a ustedes en sus propios contextos. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo por chat y al final vamos a tener un espacio para responderlas todas. Eh, y, eh, y bueno, vamos a arrancar. Ok. El libro de este mes de junio, se llama Leaders Eat Last. Los líderes comen de último. Este libro de Simon Sinek es un autor bastante famoso. De hecho, él tiene el TED Talk, no sé si todavía se mantiene, pero tiene su TED Talk, era récord del TED Talk más visto en el mundo. Y de hecho de ese TED Talk sale el libro Start with Why, que es creo que es su primer libro importante y que trata de cómo la importancia del propósito y por qué uno tiene que empezar hablando del propósito antes de hablar del qué haces, entonces todo eso, ¿no? Y bueno, y este libro realmente es un poquito viejo, es del 2013. Entonces ya, yo creo que ya es considerado un poquito viejo porque bueno, este mundo se mueve muy rápido. Yo creo que igual hay muchísimas cosas relevantes, quizás incluso son más relevantes todavía en esta era que la tecnología está avanzando tan rápido. Pero bueno, quizás hay cosas, por ejemplo, ya al final del libro vamos a hablar o sea, él tenía como que cómo ahorita ser líder de de los millennials. Y viendo la crisis que veían los millennials, aquí sale, y pues hoy en día, más de 10 años después, pues ya los millennials son los líderes de muchas de las empresas, ¿no? Entonces, creo que esa información ya está un poquito caducada, pero bueno, yo por ejemplo, yo soy millennial, entonces como que sí me funcionó ver esa información y ver desde mi liderazgo o sea, ver un poquito en la generación a la que pertenezco yo y cómo funciona. Ok, vamos a empezar ahora sí un poquito a adentrarnos de qué se trata el libro. Es un título raro, ¿no? Los líderes comen al final, ¿no? Leaders eat last. Y todo esto viene de una historia. Él empieza, ¿no? A preguntarse, bueno, ¿por qué hay empresas
en donde hay tanta confianza y el equipo se lleva impresionante, y hay empresas que no, y no es la industria, no es el país, o sea, es algo internamente que está pasando, ¿no? Y entonces ahí fue donde él empieza a indagar, a investigar y entra en varias industrias. Y bueno, una de las industrias más importantes en donde él ve esto resaltar de manera impresionante es o sea, y bueno, este libro, sí, desde paréntesis, es un libro que siento que sí es muy de la cultura americana, incluso hasta la historia, muchas historias que cuentan todo está muy basado en Estados Unidos. Entonces, bueno, tomemos lo que nos sirve a nosotros, quizás no todo aplica al 100%, pero yo creo que mucho sí. Entonces, los Marines, que son como este grupo dentro del ejército, que es una de las partes más importantes del ejército, eh, pues, o sea, tienen una confianza y son tan extraordinarios dentro del ejército y dentro de lo que ellos hacen dentro de las guerras y todo, que le dijo, bueno, ¿cómo hacen ustedes para ser tan buenos en todo el tema de confianza? Y dice, bueno, es que los oficiales comemos de último. Y eso te dice demasiado de la cultura. Y entonces, en cualquier otra comedor, lo que pasa es que todas las personas, los más juniors, son como las personas más, o sea, como los menos importantes. Y como son menos importantes, ellos son los que comen al final, ellos son los que reciben las migajas, ellos son, ¿sabes? Esa es un poquito la cultura general en la que vivimos. Y aquí ellos la voltean y dicen, no, los oficiales comemos al final, primero que coma todo nuestro equipo. Y ya que todo el equipo comió, es que nosotros podemos entrar y comer. Entonces, eso es simplemente un mensaje simbólico de que el bienestar de tu equipo va primero que el tuyo. Y como líder, tenemos que empezar por entender que el liderazgo viene a servir y no a ser servido. Entonces, ese es el primer gran contraste que vemos entre lo que normalmente y ya normalmente se ha normalizado dentro de las organizaciones y lo que hace extraordinario a las empresas en donde la cultura es muy fuerte y hay una gran colaboración y una gran confianza. Entonces, lo principal de este libro, o sea, si lo podemos resumir, es que el liderazgo no es un rasgo, no es un rango, no es así, o sea, como que mucha gente espera de que, ah, bueno, ya, soy el jefe. Ya, llegué a la cúspide. Vengo, que ahora sí tengo la oficina más grande, ahora sí gano más dinero, tengo toda esta gente que me sirve a mí, me reporta a mí, y en realidad es lo contrario. O sea, sí, tienes todo eso, pero tienes mucho más responsabilidad, tienes mucha más gente bajo tu cargo que servir, tienes más personas a que enseñarle. Entonces, voltear eso es muy importante. Y lo que ha pasado hoy esa es un poquito la distancia que hemos llevado y cómo se ha tergiversado el liderazgo. Entonces, acá tenemos, bueno, en los años 50 o 60, sí, el CEO ganaba más que el empleado, pero era más o menos 20x. Hoy en día, esto es Estados Unidos, yo no sé si estos números aplican realmente a México, no me imagino o sea, no me imagino que sea tan distinto, pero digo, en las grandes organizaciones, pero en la misma proporción, hoy en día es 300% más lo que gana un líder que su capa más baja, ¿no? Entonces, esta distancia que se ha generado, cuando también o sea, sigue habiendo crisis económica en muchas partes, bueno, y los que menos se están sacrificando en esas crisis económicas es la capa de liderazgo, ¿no? Entonces, ese es un poquito el problema en el que estamos. Em, también cómo entender un poquito qué ha pasado. Y esto no solamente en el liderazgo más grande, sino en la capa media. Hablemos de los gerentes. Cuando somos juniors, nos entrenan para hacer muy bien nuestro trabajo. Tú tienes que ser excelente en tu tarea. Si tú tienes que hacer Excel, eres administrador y tienes que manejar la contabilidad de la empresa, bueno, tú tienes que ser excelente manejando la contabilidad de la empresa y que no hayan errores, etcétera. O si eres comercial, tienes que ser muy buen comercial y conseguir ventas y no. Entonces, todos esos trabajos son trabajos 100% individuales, en donde tú eres responsable por tu trabajo. No eres responsable. Y entonces a la gente que mejor hace su trabajo, luego lo suben a ser los líderes, ¿no? Entonces, bueno, eres tan bueno, obtuviste tan buenos resultados que ahorita te promuevo y ahorita eres el gerente comercial o eres el gerente administrativo, ¿no? Y vas subiendo de rango, ¿no? Y ese es el gran sueño de todos, ¿no? Hacer bien nuestra chamba para que cada vez nos reconozcan más, e ir subiendo los escalones y ganar más dinero, etcétera. Pero lo que pasa es que cuando cambias de rol, cambiaste completamente de chamba y no te diste cuenta. Entonces nadie nos está enseñando que al cambiar ese trabajo ya no eres el responsable por el trabajo, eres responsable de las personas que hacen el trabajo.
Y eso es lo que está pasando, nadie nos está enseñando a liderar. Y liderar es algo que también se tiene que aprender. Así como aprendiste a hacer contabilidad o marketing o diseño gráfico o lo que sea, el liderazgo también es un cargo que tienes que aprender a hacer y que es completamente distinto al trabajo que haces hoy en día como... Entonces, bueno, eso es como algo súper importante de este libro y por qué es tan importante enseñar liderazgo. Este, y bueno, por eso nosotros tenemos todo este programa de formación de líderes dentro de Grow, porque eso es lo que vemos, ¿no? O sea, tenemos una capa de personas dentro de todas las organizaciones que no están siendo formadas y de repente se vuelven jefes súper gritones, mandones, o sea, que el ego los consume y es que ahorita yo soy el jefe, ¿no? Y pero, bueno, ¿qué significa ser el jefe, ¿no? Es algo que yo sí creo que en Latinoamérica está muy presente, de personas que eran muy buenas en su chamba y de repente ahorita los cambiaron y son los jefes y empiezan a generar mucho caos. Entonces, vamos a hablar de 6 grandes conceptos que maneja el libro completo. Está dividido en distintos capítulos, pero bueno, el primero es el círculo de seguridad, que es cómo como líder tú tienes que crear este círculo de seguridad donde la gente se sienta en confianza de poder ser vulnerable y poder dar todo lo de sí y hablar y hablar, ¿no? Entonces un poquito vamos a hablar de eso. Luego vamos a hablar de las 4 químicas del liderazgo y del resto, de hecho, del cuerpo humano y cómo funcionamos y por qué esto está afectando el ambiente de trabajo, qué química generas tú en tu ambiente de trabajo. Estas son los 4 principales, pero también hay otro gran componente que es el cortisol. El cortisol es una de las hormonas que produce el cuerpo, pero, y bueno, como el cortisol se ha convertido en un veneno y ha generado muchísima burnout en la gente, en los equipos, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la abstracción, cómo la abstracción de no tener presente a las personas y entender la humanidad de la gente está siendo muy peligroso y está haciendo que la gente tome malas decisiones. También vamos a hablar de la abundancia destructiva, que eso es cómo vivimos ahorita en un mundo con muchísima más abundancia de lo que vivieron nuestros antepasados y cómo esa abundancia más bien nos está afectando hacia el lado negativo. Y por último, pues el cierre del libro es cómo te conviertes en un líder al servicio de tu equipo, que es el principal tema del libro, ¿no? Los líderes comen al final, y entonces de eso se trata. Entonces, esto es un poquito el recorrido que vamos a hacer. Vamos a arrancar. Aquí ponen un caso de Bob Chapman, que es de esta empresa que se llama Barry Way Miller. En el 2008, esta empresa tuvo una crisis muy importante y, ¿sabes? Fue la crisis del 2008 que pasó, bueno, que empezó en Estados Unidos y que obviamente sí tuvo un salpico importante en distintas partes del mundo, pero bueno, esa crisis generó y lo que estaba pasando muchas veces era que hacen despidos masivos en las empresas, ¿no? Y él, en lugar de hacer, Bob Chapman, en vez de hacer despidos masivos, lo que hizo fue hacer licencias obligatorias sin goce y eso hizo que la gente o sea, poderlos mantener en el trabajo y no tener que hacer todo este despido masivo y eso hizo que la gente se sienta tan bien porque dijo, realmente, o sea, él cuidó más a las personas que cuidar a los números y eso hizo que la empresa se mantenga con un grado de confianza mucho mayor. Dani, te bloqueaste. Dani, te dejamos de escuchar. Ya vi. Ahorita ya. Ya. Me bloquearon mi sonido, no sé por qué, pero ya. Ok. Em, ok, y entonces, bueno, eso fue, o sea, este es el cuento y esta historia la va contando en distintas partes, pero bueno, básicamente es cómo en lugar de, o sea, él como CEO de la empresa pudo haber dicho, bueno, ya despedimos a el 30% de la empresa para mantener los números, ¿no? Eso es lo que o sea, la mayoría de la gente hace y por eso este caso destaca tanto de en verdad proteger más a las personas y un poquito sacrificarnos todos para que no sufra este 30% de la gente y al final eso mantuvo muchísimo el clima, un clima de confianza en el equipo y eso hizo que la empresa se reponga. Entonces,
Por eso este es el primer concepto, que es el círculo de seguridad. Y bueno, en cualquier organización, todos los vivimos, vivimos amenazas, amenazas externas. La competencia, la incertidumbre, la presión del mercado, clientes difíciles, cambios tecnológicos. O sea, eso no lo vas a poder eliminar. Eso es parte de hacer negocios, de estar en la industria, de chambear, ¿no? Es parte de la vida. Pero lo que sí podemos como líder es construir un círculo en donde nosotros esas amenazas no influyen lo que esté pasando adentro, ¿ok? Y cuando el equipo se siente más protegido, funciona mejor. Cuando el equipo siente confianza, se siente cuidado, siente claridad, usamos la energía para atacar esas amenazas externas. Porque si no, lo que estamos haciendo es atender las amenazas internas. Entonces, también en muchas empresas, en la mayoría de las empresas, también vemos amenazas internas. ¿Cuáles son estas amenazas? Bueno, la politiquería que se ve, el ego de mi líder que no puede, que siempre tiene que resaltar él y que si yo digo una buena idea se enoja, este tema de miedo y traición, miedo que sentimos de que voy a perder mi trabajo, entonces mejor no comparto esto porque no vaya a ser que el favor, o sea, como que todas estas amenazas que empezamos a sentir. Muchas veces empezamos, o sea, como que se nos va mucho de nuestro tiempo y de nuestro enfoque y nuestra energía en estar atendiendo estas amenazas internas en lugar de estar atendiendo que mi competidor está vendiendo este producto y tenemos que innovar o que estamos viviendo esta crisis económica y cómo le hacemos. O vienen estos cambios tecnológicos, cómo los enfrentamos o cambió la regulación, ¿no? Entonces, si el líder ayuda a evadir estas amenazas internas, y que esto no esté sucediendo, sino que más bien haya un círculo de confianza donde la gente se sienta cómoda, podemos como equipo luchar contra las amenazas externas. Y eso es el gran concepto que él tiene. Este, entonces, si ven, fisiológicamente los seres humanos, eh, pues, o sea, y este libro tiene como toda esta parte muy histórica de empezar desde los cavernícolas, entonces a mí me encanta porque en verdad amo toda esta parte biológica del ser humano. Los humanos evolucionamos y nos convertimos en la especie más importante del mundo colaborando juntos. O sea, nuestra capacidad de colaboración es nuestro gran superpoder. Y así cazábamos juntos, nos defendíamos juntos, incluso hasta criábamos nuestros hijos en tribus, o sea, no era cada familia haciendo todo por su propia familia, sino, a ver, y así seguimos un poquito siendo, ¿no? O sea, mandamos a nuestros hijos en las escuelas y las escuelas para que yo pueda ir a trabajar y yo hacer estas cosas que le ayudan a la sociedad, ¿no? Pero el trabajo moderno, realmente hemos perdido muchísimo de esa cohesión social, esa colaboración que siempre nos ha unido y estamos en un punto muy individualista, ¿no? Nos sentamos en cubículos cerrados, estamos compitiendo por este aumento del 3%, estamos optimizando números, o sea, como que realmente estamos enfocados muy en cosas muy individuales y hemos perdido esta capacidad de ver lo más importante que somos, que es este grupo social y colaborativo que somos, ¿no? Y entonces eso ha resultado, por perder ese sentido de colectivismo, ha resultado en mucho más estrés, incluso en un desempeño deficiente, porque realmente somos mejores cuando colaboramos. Entonces, y esta es mi parte favorita del libro, así que aquí me voy a clavar mucho porque está muy padre. Los humanos, a pesar de que, bueno, desde hace 50.000 años para acá, que hemos evolucionado muchísimo en nuestra tecnología, en nuestra forma de vida, nuestra química corporal no ha cambiado nada. Seguimos siendo iguales que hace 50.000 años, ¿ok? Seguimos produciendo estas endorfinas, estas hormonas que producía nuestro cuerpo, que existieron para ayudarnos a sobrevivir en diferentes partes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos hormonas, que son hormonas que nos ayudan a ser más egoístas y más de supervivencia, y dos hormonas sociales, porque los seres humanos somos a la vez seres individuales y seres sociales, a la vez. Y las dos cosas están un poquito compitiendo entre ellas, y eso es lo que nos hace ser quienes somos realmente. Entonces, esto que él llama ETSO, es bueno para que no sé, sea un poquito más fácil de recordar de cuáles son estas cuatro hormonas
en las que constantemente nos están influyendo en nuestro cuerpo y que nosotros producimos también en las otras personas. Nosotros hacemos que las otras personas produzcan oxitocina y serotonina. Y internamente nosotros producimos también estas cuatro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas un poquito más a profundidad. La primera hormona es la endorfina. La endorfina nos ayuda a enmascarar el dolor. A nivel ancestral, esta hormona existía para ayudarnos a enmascarar el dolor cuando estábamos haciendo cosas difíciles, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que salir a cazar, ¿no? Entonces tenías que correr. Y de repente tú, ahorita, si sales a correr, bueno, te empiezan a doler un poquito las piernas, te empiezas a sentir incómodo. Es incómodo hacer ejercicios, trabajar duro, es incómodo. Pero la endorfina es la que nos ayuda a enmascarar ese dolor para que puedas seguir haciéndolo. Y por eso de repente corriste 10 kilómetros y estabas bien y al día siguiente no te puedes mover, ¿no? Estás así que no te puedes mover. Eso era porque la endorfina te estaba permitiendo seguir y mantener eso para que ahorita te duela. Entonces, ¿por qué teníamos eso? Bueno, porque para salir a cazar y teníamos que poder manejar ese tipo de dolor, porque si era muy doloroso y nos estaba doliendo en el momento, pues íbamos a parar de hacerlo. Y al contrario, queríamos sentir o sea, de hecho, cuando tú produces endorfina, se siente rico, se siente bien. O sea, entonces, al principio, cuando uno termina de hacer ejercicio, por eso sales feliz y sales como emocionado, porque se siente rico. Entonces, el día siguiente, aunque te dolió el dolorcito de las piernitas, luego quieres volver a sentir esa satisfacción. Esa satisfacción se llama endorfina. Entonces, eso es muy importante. Y hoy en día, el líder o sea, la podemos seguir estimulando cuando tratamos de hacer estos esfuerzos físicos, estos retos, y incluso, o sea, y es súper importante sentirlo, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras hormonas que sentíamos, las sentíamos como cazadores y recolectores, y hoy en día la seguimos sintiendo, y la podemos seguir sintiendo incluso en el trabajo, cuando hacemos un trabajo físico, que al principio es pesado, pero que luego nos sentimos bien por haberlo hecho. El segundo es la dopamina. Y esta hoy en día es la principal que sentimos. La dopamina es la química del logro. Nosotros somos seres muy visuales, desde que existe. O sea, por eso cazar es algo muy visual. Tengo mi presa, la cazo. O recolectar las frutas. O sea, sentíamos satisfacción cuando agarraba la fruta bueno, ya es mía. Es esa sensación de lograr algo nos libera un químico que se llama dopamina y la dopamina se siente rico, ¿no? Y entonces, pero el problema que está pasando hoy en día es que, de hecho, la dopamina es uno de los elementos de las hormonas más adictivas y y hay muchas cosas que producen dopamina hoy en día. Las redes sociales producen dopamina, las apuestas, los videojuegos, todo eso. O sea, cada vez que tú recibes así, estás en tu celular y de repente te llega una notificación, esa notificación te produce dopamina, te produce esa sensación de ay, alguien me contactó, alguien quiere hablar conmigo, o me contestaron un correo. Todo eso genera dopamina. El chocolate, el alcohol, este, el cigarrillo también te producen dopamina. Y por eso es que se convierte en algo adictivo, porque te genera como una sensación de logro, de satisfacción inmediata, ¿ok? La dopamina es satisfacción inmediata. Entonces, para el líder, cómo se usa? Cuando nosotros le ponemos a las personas ciertos objetivos que la persona cumple en el momento, que haces como este check, eso hace que la gente se sienta bien, ¿no? Entonces, estas metas claras hacen que las personas empiecen a sentir dopamina en su cuerpo. Vamos ahorita con las químicas sociales. Estas hormonas sociales son dos, la serotonina y la oxitocina. La serotonina es la hormona del orgullo. Esto es cuando nos sentimos valorados, cuando nos sentimos reconocidos por el grupo, eh, nos genera serotonina, ¿no? Entonces, veamos un caso completo de la época antigua. Una persona, un hombre, sale a cazar y entonces de repente de su presa sale corriendo, se le empieza a producir endorfina, aguanta el dolor para poder aguantar, de repente, ¡pa! Agarra y caza la presa. Obtiene la presa, ¡puf! Le disparó de dopamina. Entonces, agarra la presa, se la lleva a su tribu nuevamente, la gente lo recibe
Y todo el pueblo, wow, gracias, nos trajiste esto, entonces eres un bravo, eres un chingón, nos trajiste nuestra comida del día. La gente empieza a producir, la persona siente serotonina. Y luego, bueno, celebramos, comemos la comida juntos, brindamos, festejamos, oxitocina, ¿ok? Y entonces eso es un poquito la química que está pasando dentro de nuestro cuerpo en un caso así, ¿no? Eh, entonces, en la serotonina, ¿qué buscamos? Que haya reconocimiento, celebrar los logros de la gente, ¿no? Entonces, empieza a preguntarse, bueno, ¿qué tanto en mi empresa me reconocen, un logro que hice? ¿Qué tanto mi grupo, mi equipo reconoce? Oye, felicidades por haber hecho esto, ¿no? Este, por ejemplo, más hacia la modernidad, una persona que está estudiando en la universidad, cada vez que tiene un examen que sale bien, ¿qué siente? Estudiando toda la noche para aguantar, endorfina. Endorfina porque sé que, bueno, saco 100 en mi examen, dopamina, me siento bien. Pero luego viene mi mamá y me dice, wow, qué padre, felicidades. O viene el profesor, oye, quiero felicitar a Felipe por el examen, serotonina, ¿no? Entonces, así es un poquito como se van produciendo las hormonas. Y la última hormona es la hormona de la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor y no es solamente amor que sientes por tu pareja o por tus hijos, es también la hormona que sientes con la amistad, con los vínculos de confianza y la lealtad que se van creando. Esta es una hormona que no puedes tenerla con todo el mundo y es lenta de crear. No con todo el mundo vas a poder tener oxitocina este, porque se produce ya cuando tienes estas pequeñas interacciones que van generando y van creciendo esa confianza, pero se va produciendo. Y entonces la oxitocina es muy importante producirla. Inhibe el cortisol y fortalece la salud. O sea, estamos hablando o sea, aquí él empieza a mostrar cientos de estudios de las personas que tienen el cortisol alto, todos los efectos de salud que tienen, versus las personas que tienen la oxitocina alta, todos los efectos positivos que tienen de longevidad, de sentirse bien, de baja ataques del corazón, o sea, muchísimas cosas de producción. Entonces, esto no es algo que se puede hackear en un evento, como quizás la serotonina, que hago un evento donde reconozco a la gente. No, esto sí es algo que tienes que estar cultivando con el tiempo, con la presencia. Por eso, por ejemplo, nos gusta mucho más la interacción física que la interacción online. La interacción online no crea esta misma oxitocina que la que produce cuando ya estamos en contacto físico, hablando con las personas, haciendo un team building, haciendo una actividad, se produce mucho más. Cuando hacemos actos de generosidad, generamos oxitocina en las personas, no solamente en nosotros, sino en el del frente. Entonces, estos son un poco los cuatro químicos que tenemos. La oxitocina es súper importante, vamos a recalcar acá, y es algo que tenemos que estar trabajando y probablemente es de las cosas que menos trabajamos en nuestro trabajo. Probablemente si nos ponemos a ver, quizás en los buenos trabajos estamos produciendo mucha dopamina no, del logro y que la gente se sienta bien y le vamos a darle el bono, todas las culturas que están muy enfocadas en darle bonos a la gente, todo eso está enfocado mucho en dopamina. Pero la dopamina, como dijimos, es algo muy egoísta, muy individual. Yo quiero el bono para mí, yo no me interesa tanto el equipo, pero toda esta parte de reconocer es más social, ¿no? Entonces, para tener en la mente, si cuando tú eres un líder, como eres tú de líder, va a ser tu cultura. Y entonces es muy importante que observemos qué tipo de cultura, o sea, qué tipo de química tú estás ayudando a producir en tu equipo y qué química se está produciendo en general en la cultura. De hecho, para los que a veces se salen al final, vamos a ponerles un QR con una encuesta que esa encuesta les va a ayudar a determinar qué tipo de química están viviendo ustedes en sus organizaciones, qué tipo de química estás produciendo tú como líder. Entonces, porfa, no se vayan para que les llegue ese test y lo puedan contestar y luego ya podamos revisarlo juntos. Entonces, una de las preguntas que más puedes hacerte y que le puedes hacer dentro del clima laboral de tu empresa es que, de hecho, en nuestra encuesta de cultura, por este libro, nosotros agregamos esta encuesta. Pones en la encuesta una pregunta. ¿Tengo colegas que considero amigos con quien hago actividades fuera de la oficina?
Este indicador es un indicador de oxitocina. Este indicador demuestra que las personas han creado un ambiente de confianza y un vínculo mucho más fuerte que hacer la chamba y recibir la dopamina de que me den mi sueldo y que me den mi bono. Esta pregunta solamente. Entonces es importante. Y entonces acá lo que estamos buscando es ayudarles a generar, o sea, que está buscando ayudarles a generar un equilibrio químico, ¿ok? Ninguna química es mala, o sea, no es que crear endorfinas es malo, crear oxitocina, no, todo el desbalance es lo que puede resultar en algo disfuncional para los equipos. Entonces, cuando hay mucha dopamina pero poca oxitocina, hay mucha productividad a corto plazo, pero puede llegar a ser puede llegar a ser tóxica a largo plazo, porque no hay esta sensación de colaboración o de confianza. Si hay mucha oxitocina, pero hay poca dopamina, quizás el equipo es súper unido, pero probablemente es medio ineficaz en sus resultados. Entonces, el equilibrio de estas cuatro nos puede ayudar a que la gente tenga metas claras, pero que tengamos retos compartidos, que haya reconocimiento y que haya confianza en el equipo. Entonces, ¿cómo creamos este equilibrio químico? Y luego está lo que llama como the big C, ¿no? El cortisol. El cortisol es una hormona que naturalmente producimos, ¿ok? O sea, de hecho, en la mañana apenas te levantas, es el momento en donde más tienes cortisol. El cortisol literal es la hormona del estrés. Y está bien, o sea, de hecho, tu cuerpo cuando estás dormido está en un estado de relajación absoluto y entonces por eso el momento, o sea, químicamente tu cuerpo necesitas cortisol para que tú quieras despertarte, quieras salirte de tu cama, quieras empezar el día, ¿no? Entonces por eso te hace un shot de cortisol en la mañana a tu cuerpo. Pero a lo largo del tiempo se tiene que ir, o sea, a lo largo de tu día ese cortisol tiene que ir bajando. De hecho, por eso dicen que el mejor momento para hacer ejercicio es la mañana, porque tienes mucho cortisol, entonces tienes esta hormona esa es una hormona buenísima porque te activa tu sistema físico para ir a moverte, ¿no? Entonces, esto fue diseñado realmente el cortisol está diseñado para que dure algunos minutos en tu cuerpo y luego desaparece. Hay ciertos momentos en el día en donde tú puedes llegar a sentir más estrés o miedo por algo, no sé, de repente, este hace miles de años te aparecía una bestia salvaje que te venía a atacar. Tu cortisol era lo que te permitía salir corriendo súper rápido y hacer las cosas que tenías que hacer, ¿no? Sin embargo, hoy en día obviamente seguimos sintiendo miedo, seguimos sintiendo peligro, pero el peligro no es un peligro de que físicamente tienes que correr. O sea, bueno, estoy hablando de una sociedad normal, no estamos hablando de una sociedad en donde te están asaltando en la calle, ni todas esas cosas que también nos pasan en Latinoamérica en general, pero digamos que el trabajo normal produce ciertos niveles de estrés que ya están siendo crónicos, ¿no? Entonces, este tema de que te mandan un correo a las 11 de la noche o empieces a escuchar rumores de despido, esta junta tensa de que te gritó tu jefe en la mañana, pero, o sea, te grita tu jefe, no es que puedes y atacarlo como si fuese un león, o sea, eso no lo puedes hacer, o casi que no le puedes gritar de regreso y tampoco puedes salir corriendo, ¿no? Entonces, como que te queda como la sensación de esto de fight fly or freeze. O sea, te quedas en freeze, ¿no? Este tema de con el miedo no puedo hacer nada. O sea, no le puedo gritar a mi jefe, no puedo salir corriendo, me detengo, ¿no? Y entonces el cortisol se sigue acumulando en mi cuerpo. Entonces, cuando tengo mucho cortisol, el cortisol inhibe la oxitocina. Es decir, el estrés hace que yo no pueda confiar en las personas que tengo a mi alrededor. Y entonces vemos a los enemigos, vemos enemigos donde antes deberían haber estado aliados. Es mi tribu, es mi gente con la que yo debería estar creando estos objetivos grandes que nos estamos planteando de vender millones de pesos o lograr esto. No, y ya no tengo mi tribu, tengo enemigos enfrente porque siento puro cortisol suprime el sistema inmune. O sea, de hecho, el cortisol hace que te supriman ciertos sistemas que son como menos importantes, ¿no? Entonces, todo tu sistema digestivo se frena más. Porque es como que no es momento de comer y sentir hambre, es momento de salir corriendo, es momento de defenderme. Entonces esas cosas se empiezan a suprimir y se suprime el sistema inmune. Entonces la gente se empieza a enfermar más, incluso esto dispara la rotación en los equipos, imposibilita la colaboración, ¿no? Entonces, el cortisol en gran medida en niveles crónicos se puede convertir en un veneno, ¿ok? Entonces, tenemos que luchar para que
realmente la química del trabajo no sea una química en donde se está produciendo un cortisol excesivo. Muy bien. Entonces, regresando a todo el tema del poder, del liderazgo, vemos qué está pasando, veamos otra vez qué está pasando. Estamos premiando justamente lo contrario que decidimos valorar y concentramos el poder donde menos nos sirve el poder. Entonces, hablemos de esto. O sea, en un ejército, ¿a quién le dan las medallas? Le dan las medallas a las personas que se sacrificaron por los demás. Pero en los negocios, ¿a quién le damos las medallas? O sea, los bonos, los premios, no sé, les elevamos los roles. ¿A quién le estamos dando eso? A la persona que vende más, que quizás lo está haciendo más por su propia cuenta. Entonces, estamos así haciendo, creando adictos a dopamina. Gente que sabe hacer muy bien su trabajo solo y entonces, pues ya sé, si me premiaron por eso, pues voy a hacer más eso para que me sigan premiando. Y entonces estamos creando adictos a la dopamina. Este, en el mundo físico, por ejemplo, un bombillo, tú dices, o sea, cuando hablamos de poder, también hablamos de electricidad, de energía, ¿no? Entonces, entre más poder tenga una cosa, un bombillo, quiere decir que tiene más poder para transmitir luz y calor. Este, y en cambio, la forma como nosotros lo vemos es que el que más tiene poder es el que más acumula, no el que más transmite. Y entonces eso también es un shift que nos está perjudicando muchísimo. El que tiene el poder es el que tiene que transmitir más esa entrega, tiene que dar más calor, tiene que dar más luz, no quedarse con toda la información, no quedarse con todo para ellos. No es un tema de acumulación. El poder se tiene que transmitir. Igualmente, estamos en un desbalance entre información y poder. El liderazgo, con todo el poder arriba y no tiene nada de información de lo que está pasando abajo, y la gente que tiene toda la información abajo, pero que no tiene poder, ¿no? Y entonces eso nos está generando también un desbalance muy importante, porque por eso empiezan a pasar todas las cosas. Y vamos a hablar ahorita de la abstracción, que empieza a sentir el poder por no tener nada de información y entonces empezar a enfocarse solamente en los números y no en la gente y cómo eso afecta también la toma de decisiones, ¿no? Si no estamos enfocados en realmente crear este balance. Entonces, él hace esta pregunta, incluso es una pregunta antropológica. Bueno, ¿para qué necesitamos líderes, no? O sea, casi que es la pregunta así de los comunistas, ¿no? Como que no necesitamos líderes, el proletariado, todos nosotros somos el verdadero poder, ¿no? Y no, o sea, los líderes son muy importantes, toda tribu, o sea, realmente siempre nos hemos organizado de una forma donde hay gente que destaca y se convierte en líderes. Siempre la humanidad ha funcionado así. Entonces, todas estas teorías, este más utópicas en donde crees que el liderazgo no debería existir o una clase no debería existir, no son reales, y perjudican muchísimo. Entonces, pero simplemente hay que, o sea, y eso pasa porque el liderazgo ha tomado una mala posición de liderazgo. Pero el líder es muy importante. Y en toda tribu, el líder siempre recibe privilegios. Recibe los mejores cortes, el mejor refugio, pero a cambio, en las tribus, el líder también asume todo el riesgo, ¿ok? Llega un enemigo. ¿Quién enfrenta primero al enemigo? El líder. El líder es el que se tiene que enfrentar a decir, a ver, ¿quién eres tú? Yo soy tal persona, ¿no? Y entonces eso, eso es lo primero que tiene que pasar. Y en cambio, hoy en día, un poquito, se ha tergiversado un poco esto. Y sí, nos quedamos con la parte del privilegio, pero la responsabilidad de enfrentar el peligro eh, ha caído más en la gente y eso es lo que ha sido, como él considera, como la traición del liderazgo, ¿no? O sea, como que aceptamos el privilegio, pero transferimos los costos a los colaboradores. La gente percibe eso, que el liderazgo no se está sacrificando, que lo que estamos sacrificando no somos nosotros y no la gente, ¿no? Entonces empieza a ver como esta falta de empatía del líder hacia el equipo y del equipo hacia el líder, que tampoco siente ni sacrificio de su parte, ni que nos entiende, ni lo entendemos a él, ¿no? Se empieza a crear esta distancia y esta distancia erosiona la confianza que tenemos hacia los líderes, ¿ok? Entonces, eso es un poquito la tragedia en la que estamos. Este cuento me encantó. Él cuenta, de esta taza, cuenta
esta es la historia de una persona, no me acuerdo el nombre, que él era el subsecretario de las Naciones Unidas de uno de los departamentos. O sea, hay muchos subsecretarios. Un subsecretario cuenta esta historia con este vaso, este vaso en la mano. Me dice, el año pasado yo era el subsecretario de las Naciones Unidas. Me invitaron, igual como estoy hoy dando esta conferencia, me invitaron a dar una conferencia. Pero esa vez me pagaron el boleto, me vinieron a buscar en un coche al aeropuerto, me trajeron a mi hotel, me pasaron directo a un cuarto que me estaban esperando con una taza, una cesta de frutas. El día siguiente bajé porque teníamos la conferencia, me estaba esperando un carro, me llevó a la conferencia, me recibieron, me dieron una taza de cerámica y aquí y me senté y di mi conferencia. Y bueno, ya no soy el subsecretario y ahorita me vuelven a invitar a que dé esta plática, a que dé otra plática, pero bueno, aquí no me pagaron el boleto. Sí, me monté en un taxi, llegué yo al hotel. Nadie me estaba esperando, me subí a mi cuarto solo, no había cesta de frutas, me monté en un taxi para ir a la conferencia, llegué a la conferencia y pregunté, oye, ¿dónde puedo tomar café? Y un señor me dijo, ah, sí, allá hay una máquina, sírvete. Y entonces fui y me sirvo mi café, y me sirvo mi café en esta taza de celofán, y entonces, y él dice, cuando teniendo esta taza me doy cuenta que esa taza de cerámica nunca era para mí, era para la institución que yo representaba. Y yo merezco solamente esta taza de anime. Y entonces es entender que pues cuando te conviertes en líder, empiezas a recibir como todo este ego y te crees que tú eres el pero el perdón, que eres la gran Coca-Cola, ¿no? Este, pero realmente es la institución a la que representas que te está dando todo esto. Y tú eres un ser humano, al igual que todas las personas que trabajan para esa institución. Y entonces entender que el rol y el honor que tienes, que tú vienes a servir a esa institución desde ese rol tan importante, pero no que te creas que tú eres esa institución y que te mereces todo lo que esa institución representa, ¿no? Y entonces ver más el rol que tienes como el servicio que tienes que hacer y no el ego que te merece, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya llegamos a la tercera parte del libro, que es un poquito hablar de la realidad y hablar de cómo llegamos hasta acá, de qué decisiones difíciles tenemos que tomar, de los costos personales, y la valentía que realmente distingue a los mejores líderes. Entonces acá él empieza a contar, esto les digo que es algo muy americano, yo creo que algunas cosas igual aplican a nosotros, pero no sé si todo, ¿no? Entonces él cuenta, este capítulo, bueno, a los que les guste la historia, este capítulo está muy padre porque te empieza a contar como la historia del trabajo, ¿no? Y de las distintas generaciones que han estado en el trabajo, ¿no? Entonces, en los 50 o 60 o sea, es como el boom de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos sale victorioso, es cuando sale la época de los baby boomers, ¿no? La gente empieza a ganar más dinero, empieza a tener más hijos y se empieza a sentir esta sensación de bueno, a mí me está yendo mejor que a mis papás. Si yo trabajo duro, me va a ir mejor que a mis papás, ¿no? Y entonces, esta es la generación que crece, estos baby boomers crecen con esto. Pero más o menos en los 70 80 estos baby boomers ya son los líderes del trabajo, ¿no? Y estos baby boomers no tienen, o sea, como no han vivido una guerra importante, donde se sacrificaron, e hicieron, son personas que crecen con una mentalidad mucho más individualista, ¿ok? Entonces, esta mentalidad individualista en el tope del liderazgo se convierte en yo soy el más yo soy el más chido, yo soy el mejor, y lo importante es mantener a los buenos y sacar a los malos. Entonces, esta es la primera vez que en Estados Unidos empiezan a haber despidos masivos, ¿ok? Empieza a haber esta sensación de, por ejemplo, Jack Welch, que era el CEO de General Electric, él tenía una política de, vamos a rankear a todas las personas en una evaluación de desempeño, el 10% que le vaya peor se va de la empresa y quitamos a ese 10% malo, así, sin ver quiénes eran, así, y por qué eran malos y qué estaban haciendo. No, se van así. Y entonces se le empieza a dar mucho más valor al accionista por encima que a la gente.
los empleados son vistos casi como costos que hay que optimizar, ¿no? Se ve mucho más el número que a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido creciendo, ¿ok? Eso es lo que ha venido creciendo. Luego viene la generación X, que la generación X es mucho más como escéptica a este liderazgo fuerte, a este individualismo, pero como que más bien se ha erosionado muchísimo esta desconfianza institucional, ha generado muchísimo agotamiento, ha generado más desigualdad. Entonces, esto es un poquito cómo llegamos hasta acá. Eh, este liderazgo que está como tan lejos de lo que está viviendo la gente, que está muy enfocado en los números, es un liderazgo que está haciendo que su equipo solamente dependa en dopamina y que carezca completamente de oxitocina. O sea, y realmente es un poquito el mundo laboral en el que entramos y que ya realmente ya las personas tampoco quieren eso, ¿no? Y yo creo que esa es la época bonita que estamos ahorita. O sea, de hecho, escuché a Simon Sinek el otro día decir, em, creo que, o sea, si yo hubiese estado en el mundo laboral en los años 80 no hubiese tenido trabajo. A nadie le interesaba mejorar la confianza, a nadie le interesaba mejorar el liderazgo. Lo único que le interesaba era mejorar los números. Y estamos en una época en donde no, en donde ahorita lo que interesa mucho más esta parte de, de que, de quitar la dopamina, o sea, no de quitar, pero sí de bajar la dopamina pura, y que no se convierta en adicción y fomentar una cultura de mucho más confianza, ¿no? Este, pero bueno, esto explica lo que inevitablemente pasó, ¿no? Entonces tenemos ejecutivos ganando millones, que siguen empujando por más, pero sin entender el daño que están produciendo a su empresa y el daño que se está produciendo en la base. Entonces acá, ok, aquí cuentan una historia muy interesante. No sé si conocen este experimento Milgram, no sé si alguien por acá, si alguien por acá lo tiene. Pero bueno, en los años 70, Stanley Milgram eh, o sea, bueno, había pasado ya la Segunda Guerra Mundial, pero estaba pasando justo el caso, estaban enjuiciando a un nazi después de, ¿sabes? 30, no sé, habían pasado como 20 años desde que pasó toda la Segunda Guerra Mundial y estaban enjuiciando a un nazi por las atrocidades que había cometido. Y entonces él hizo un experimento porque la gente se empezó a cuestionar, ¿cómo es posible que la gente haya hecho eso? ¿Cómo es posible que la gente haya sido tan mala? Si son, o sea, los alemanes son gente buena, son como nosotros, ¿cómo es posible? Yo creo que es mentira. Incluso empiezan a negar la posibilidad de que esto hubiese existido, pero no, el holocausto fue real y eso se hizo, ¿no? Entonces, Stanley Milgram hace un experimento en donde él agarra y invita a estudiantes a ser parte del experimento y contrata bueno, o sea, creo que eran como los profesores que se hacen actuar como si son parte del experimento también. Y entonces dice, bueno, ustedes son parte del experimento. Y entonces, a ver, entonces ponían a las dos personas ahí y le decía, ok, vamos a elegir random quién va a ser el prisionero y quién va a ser el policía. Pero siempre la persona que era parte del experimento iba a ser el prisionero y a la persona que pensaba que él era solamente uno más, siempre era el policía, ¿no? Y entonces, ¿qué tenía que hacer esta persona? Decía, mira, el experimento es el siguiente, queremos ver cuánto dolor puede aguantar una persona. Y yo te voy a decir la instrucción y tú tienes que continuar, ¿ok? Tú tienes que seguir haciendo, para que podamos realmente medir el nivel de dolor que podemos infligir a una persona, ¿no? Y entonces necesitamos entender eso porque estamos entendiendo, entonces, o sea, pareciera que el experimento era entender el dolor físico, no sé qué. Entonces, habían tres tipos de pruebas. Una prueba, el policía estaba enfrente, así, frente a la persona, lo tenía en su cara, y y le iba aumentando la electricidad, ¿ok? Esta persona, mientras iba aumentando la electricidad, el otro, el que era el prisionero, realmente estaba actuando, no estaba sintiendo dolor, empezaba a hacer como si se estuviese electrocutando, ¿no? Y entonces, esta persona decía, por favor, para, por favor, para. Y entonces él quería parar y Stanley Milgram, o el que estaba ahí, le decía, el experimento requiere que tú continúes, el experimento que requiere que tú continúes, ¿no? Las personas o sea, en el primer grupo, las personas que tenían enfrente, aunque le decía, el experimento requiere que continúes, decían, no, 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 yo ya no quiero continuar esto, yo no quiero hacer esto. Luego había un segundo grupo que veían a la persona,
pero estaban detrás de un vidrio, ¿ok? Había como, sí había más distancia, había más separación. Y entonces ese grupo aguantó todavía más. Digamos que 25% el primer grupo, este segundo grupo aguantó 50% de más de volts de electricidad, causándole más daño a la persona que tenían enfrente. Y luego había un tercer grupo que solamente escuchaba a lo que decía la persona que se está electrocutando, pero no veía al ser humano, no lo veía, no, o sea, no veía sus expresiones. Y esa persona aguantó hasta 75% de infligir más dolor. Este experimento fue súper criticado y así, pero lo que quería realmente demostrar es que las personas, entre más distancia tenemos de las personas que están viviendo el dolor, más podemos aguantar, porque nos deshumanizamos. O sea, esta abstracción que empieza a ver, y yo, no, yo estoy alejada del dolor que sentimos los demás, empieza a generar menos empatía y se me desactiva la empatía y yo tengo que seguir instrucciones y las sigo, ¿no? Entonces, regresando a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto y todo lo que hicieron los nazis, era esta abstracción, esta deshumanización que primero pasó por mucho tiempo de hablar mal de los judíos, de decir que no eran humanos, de decir que todo esto. Entonces, primero los deshumanizaron. Y luego todo esto estaba pasando, pero realmente yo no los veía, estaba pasando en guetos, estaba pasando en campos de concentración y yo estaba muy alejado de esa realidad y entonces no me importaba que esto estuviese sucediendo. Entonces, esa abstracción es la que mata, ¿ok? Entonces, llevándolo a la actualidad, esta distancia física, emocional y conceptual que nos empieza a separar de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque mi empresa sigue siendo más grande, se hace más grande, este, yo ya no tengo tanto contacto directo con la gente, empieza a generar menos empatía entre el líder y el resto del equipo, ¿no? Entonces, de repente vemos un CEO que despide a miles por un mail sin ver un rostro, vemos una planta que cierra, ay, bueno, vemos los números, no, pues esta planta ya no está generando los números, ya, vamos a cerrarlo. Así pasan cosas en el mundo corporativo, en muchas organizaciones pasa así, ¿no? Y entonces, los empleados se han convertido en números, y este lenguaje ha deshumanizado muchísimo a la gente, y eso es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Y eso ha sido el resultado de, bueno, toda esta historia de cómo sucedió. Entonces, esta abstracción hay que manejarla, porque eso pues, es real, o sea, esto no se trata de, bueno, entonces no tengas una empresa grande, perdón, se me fue. Ahí ya va. Hola, perdón, un segundito que se me fue la... Ay, Dios mío, se me desapareció esto. Acá está. Perdón, se me desapareció la pantalla. Ok, ya, disculpen. Acá está. ¿Cómo vamos? Ya, a ver cuánto falta. Falta un poquito. Ok, déjame, lo doy un poquito más rápido. Ok, entonces, ¿cuál es el antídoto a esta abstracción? Aunque tengas una empresa grande, trata de que los reportes directos de cada persona sean grupos entre 7 a 12 personas. Y así las relaciones se van volviendo menos abstractas porque tú tienes 12 personas y las otras personas van teniendo 12 personas y siempre hay una persona. O sea, siempre, o sea, estos reportes directos de, bueno, yo tengo toda una planta de gente que tiene 100 personas, pues ya no me sé los nombres, ¿no? Bueno, ver a la gente con los propios ojos, ir a campo, ir a tus plantas, ir a tus tiendas, ir a tus centros de servicio. Ese contacto humano mata la abstracción, entiendes, ves a la gente y eso va matando. Conocer a los nombres. Pues no se trata no vas a saberte el nombre de todas las personas, de todo, pero que alguien, imagínate si pondrías name tags a la gente y entonces entre ellos ya se pueden decir, oye tú, en vez de decirse oye tú, se pueden decir por el nombre porque tienen el nombre puesto acá. Cuando me llaman por mi nombre, dice que activa la oxitocina. Y contar historias, que tus managers te cuenten historias, que tus gerentes, o sea, de direcciones para arriba y direcciones para abajo se vayan contando historias. No, pues es que pasó esto, un chavo en la planta, no, a ver, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Luis González de la planta tal, hizo tal, ¿no? Entonces, eso así cambia la conversación. Em, bueno, y esto número
es un número real, este número es un número científico, se llama Dunbar, fue el que se dio cuenta que los seres humanos, este, las tribus, las tribus realmente estaban hechos de máximo 150 personas, porque tú no puedes tener una relación realmente íntima con más de 150 personas. O sea, físicamente el ser humano no está hecho para tener relaciones. Entonces, este tema de que, sí, es que yo tengo 800 amigos en Facebook. No tienes 800 amigos de verdad, es imposible, ¿no? Y no creas una relación de oxitocina con 800 personas o la gente que tiene influencia, que son influencers, tienen 10.000, 20.000, 30.000 seguidores, todo eso. Eso no son gente, esa gente que te produce dopamina, esa gente que te produce serotonina, pero esas personas no te producen oxitocina. 150 personas es lo máximo que te puede producir oxitocina. Entonces, eso es el número y entonces por eso había el cuenta de una empresa que en lugar de hacer más eficiente una planta creciéndola, él prefería construir una planta al lado, pero no crecer el número de empleados más de 150 personas a la vez. Y entonces eso hizo que cada una de las empresas, cada una de las fábricas vayan funcionando muy bien. Estas fábricas que se iban haciendo muy grandes y se iba creando mucha abstracción, se iba creando mucho más cortisol y el trabajo empeoraba. Entonces, súper importante, cómo va la cultura, va la empresa. La cultura de cada quien por sí mismo colapsa en la primera crisis, ¿no? Entonces, la cultura de la empresa va a hacer que sea va a hacer que la empresa vaya como va. Y como va el líder, va la cultura. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el líder es el que produce la cultura. Es el que realmente marca ese primer ritmo cultural y ese ritmo cultural va a marcar cómo funciona la empresa, ¿no? Entonces, la cultura no es solamente lo que dices, es realmente lo que se construye en decisiones diarias, es la química de liderazgo, es toda esta parte de pequeñas interacciones de cómo está funcionando. Entonces, aquí empieza a decir que realmente estamos creando una sociedad de adictos, estamos creando una sociedad de gente que, con satisfacción muy a corto plazo. Hoy en día, o sea, quieres ver una serie, empiezas a ver la serie, antes teníamos que esperar. Bueno, yo el jueves a las 9 de la noche veo mi novela, ¿no? Ya no hay eso, tenemos que entrar, o sea, como que, no, quiero ver esto, lo veo en este momento y no hay cortes comerciales, lo veo en este momento y si quiero ver otro puedo verlo. Y si quiero comprarme algo, me lo compro ahorita en Amazon y me llega mañana. Hemos generado una sociedad de impacientes, de cortoplacismo, de dopamina, ¿no? Y entonces también de mucha validación por parte de redes sociales, que redes sociales, como decía, te genera dopamina, te genera serotonina, pero no te está generando conexiones reales de confianza y de amor, ¿no? Y estamos generando, por ejemplo, el consumo. Cada vez que compras algo, que, ay, qué rico, me compré este suéter que quería, eso te genera dopamina, eso no te está generando realmente una hormona positiva a largo plazo, ¿no? Y ese es el problema, que la dopamina es, funciona, o sea, sí te genera satisfacción, pero es una satisfacción muy inmediata, así como cuando te fumas un cigarrillo, o sea, te sientes rico en el momento, pero necesitas otro constantemente. Entonces, por eso estamos todo el tiempo persiguiendo este próximo logro, el próxima cosa que me voy a comprar, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente de esa química que se está produciendo y no solamente adentro, o sea, entender que esa gente que está llegando a tu oficina viene desbalanceada por redes sociales, por noticias 24 horas que también están tratando de ser muy amarillistas, tratando de producirte cortisol que te produce, o sea, como que estamos viviendo en un mundo de mucha aceleración y depresión. Este, y bueno, y preguntarnos estas prácticas internas de celebraciones, de métricas, de mensajes, ¿qué está generando? ¿Qué tipo de química estamos generando internamente? Entonces, por último, viene esta parte de que lo que les decía de la química del millennial. Los millennials somos seres humanos que crecimos sintiéndonos especiales, ¿no? Entonces, nosotros sí fuimos esta primera generación que a todos nos daban un premio, a todos nos decían, Tú eres especial, tú puedes lograrlo todo", ¿no? Y entonces como que este tema de que somos muy especiales, cuando llegas al mundo laboral y te das cuenta que no eres tan especial, ni eres tan guau como decía tu mamá y tu papá, ¿no? Entonces, eso afecta. Este, tenemos mucha impaciencia de gratificación inmediata. Entonces, o sea, los millennials, y yo no sé, o sea, no tengo, y aquí en este libro no lo explican la siguiente generación, porque pues este libro es del 2013, entonces no habla de la generación Z todavía, pero este tema de están 3 meses en el trabajo y ya necesitan
subir de rango o subir, o sea, como que no sienten que están aportando, que están contribuyendo, si no están subiendo de rango en 3 meses, ¿no? Es esa sensación, somos malos para recibir feedback, y eso también tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque por este mismo tema de que siempre nos dijeron y que fuimos muy consentidos. Digo, yo creo que esto es muy americano también, pero bueno, esta es la información que está acá. Redes sociales, adicción a dopamina, todo este tema que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, algo que me parece interesante es entender en la generación en la que estés tú y la generación que estés liderando, es que ninguna generación se forma así y, o sea, es típico de que, ay, la generación de hoy en realidad, creo que hay una frase de Aristóteles, una cosa que dice que esta generación está tan corrompida, nunca hemos visto una generación tan mala como esta. Y lo dijo tipo Aristóteles, ¿sabes? Como que es algo muy normal sentir que la generación que viene después de ti es una generación que tú no entiendes, y es normal, o sea, es normal. Entonces, más bien es darte cuenta que tú eres de una generación que creció en un contexto y que ese contexto te dio a ti ciertas capacidades y ciertas debilidades. Y las otras generaciones también tienen otro contexto de otras crisis que vivieron y otras que está haciendo que tengan unas habilidades y también unas debilidades que también se tienen que fortalecer, ¿no? Pero bueno, estamos viendo hoy en día en la época con más generaciones a la vez en el mundo laboral. O sea, los baby boomers siguen muchos ahí, los X siguen ahí, los millennials seguimos ahí, la generación Z sigue ahí, ¿no? Entonces como que ya son 4 generaciones con valores muy distintos. Con formas de trabajo muy distintas, todas trabajando juntas, ¿no? Y eso hace también, es un grado de complejidad al mundo laboral. Este es el último capítulo del libro, así que ya estamos por terminar. Para que no se vayan y sí puedan agarrar el QR y tomarse su propio. Pero bueno, en el programa de Alcohólicos Anónimos, que es muy famoso, o sea, son 12 pasos, ¿no? Son 12 pasos para tú dejar las adicciones. Y este libro te está diciendo, así como en los 90 y así, bueno, claro, hoy en día siguen habiendo, sí, el tema del alcohol sigue siendo importante. Quizás en 10 años vamos a estar con grupos de alcohólicos, de adictos a pantallas anónimos, ¿sabes? Como que es una realidad esta adicción a la dopamina que se está generando a través del mundo virtual. Entonces, la adicción a la dopamina se tiene que manejar al igual que la adicción al alcohol. Y entonces lo que dice es que este enfoque de buscar todo el tiempo mi crecimiento individual y convertirme en este líder más egocéntrico que creo que me la sé todas, etcétera, tenemos que aplicar el mismo paso 12 que se aplica en el mundo de Alcohólicos Anónimos. En el mundo de Alcohólicos Anónimos es la verdadera transformación, donde de verdad te curaste de tu adicción, es que tú ya ayudas y te conviertes en el mentor de otra persona. ¿Ok? Entonces, cuando tú ya tienes la responsabilidad no solamente de limpiarte a ti, sino eres el responsable, eres el sponsor de otra persona, ese es el momento en donde dices, ya pasaste este. Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Entonces, nuestro paso número 12 para convertirnos en los verdaderos líderes es crear esta cultura del servicio y ahorita tú convertirte en un sponsor de la otra persona. ¿Ok? Em, a ver, voy a brincar esta y porque quiero darles tiempo para preguntas. Aquí están los 12 aprendizajes, los 10 aprendizajes de esta sesión. Construye un círculo de seguridad, come de último, y cuando haya sacrificios, sé el primero en hacerlos, conoce bien a tu gente, equilibra las cuatro químicas del cuerpo, trata de reducir el cortisol en tu equipo y no ser una persona que le aumente, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, 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 es que si no los estreso no trabajan, ¿no? Combate la abstracción, haz grupos pequeños, haz contacto directo, practica este coraje moral de realmente hacer lo que es moralmente correcto, así como hizo Bob Chapman. Cultiva la paciencia, ¿no? Este tema de la dopamina nos está haciendo muy impacientes. ¿Cómo ayudamos a crear culturas más pacientes? Sirve, no gestiones, tu apoyo se mide también por lo que tu equipo logra y modela lo que tú esperas, ¿no? Siempre la coherencia entre lo que dices y lo haces va a ser realmente la clave. Entonces, esto es un poquito las preguntas que salen, y que van a ver acá. Bueno, cuando los líderes deciden poner la seguridad y la vida de las personas en primer lugar, suceden cosas extraordinarias. Entonces, les quiero dejar acá también.
esta es el gran... ok, aquí está la encuesta para que puedas medir qué química estás creando en tu equipo. Y todos lo van a poder contestar. Y estamos dando 2 slots a los primeros que apliquen para hacerles recomendaciones personalizadas ya con el análisis en la mano, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están estos dos y quiero dejar un espacio de preguntas, dudas, comentarios que tengan por ahí de este libro mientras me voy a regresar acá. Ok, preguntas que puedes hacer también. Estos son preguntitas que pueden hacer también para generar la conversación en sus propios equipos. Em, bueno, para generar un círculo de seguridad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te trajo un error suyo voluntariamente? Las 4 químicas. ¿Cuál es la sustancia que hoy domina tu equipo? La abstracción. ¿A cuántas personas que dependen de ti conoces su nombre o de plan, no conoces su nombre? El sacrificio del líder. ¿Qué sacrificarías primero antes de pedirlo a tu equipo en una crisis? Ahí está, Fátima puso en el link, puso ahí el link del cuestionario por si quieren, ahí pueden accederlo. No, no, no. ¿Dónde está? Sin pena, si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren abrir micrófono, bienvenidos. Ya me siento que un monólogo acá. Carla dice gracias, gracias Carla a ti por estar. Em, Muy bien. Bueno, yo sigo, tenemos unos minuticos, pero antes de que se vayan, también que sepan, este es el libro de Julio. Vamos a hablar de Think Again. Este es el libro que para mí es uno también de las habilidades más importantes que tenemos que estar hablando em, ahorita, que es nuestra capacidad de tener pensamiento crítico y nuestra capacidad de repensar las cosas. Nino dice gracias, muy bueno. Pati también, gracias a ustedes. Ok, muy bien, entiendo. No bueno, sí, por eso no puse el cuestionario en la mitad de la sesión, porque si ponía el cuestionario sabía que se iban a clavar bien leyendo el cuestionario. Pero bueno, qué padre que lo estén contestando. Y bueno, y tienen ahí los slots si quieren, y si no, luego revisamos las respuestas. Eh, ¿Algún comentario más? O bueno, entonces este libro, vamos a ver entonces. Cómo tener una humildad confiada, que es separar tu ego de tus ideas, cómo cambiar de opinión es algo bueno, sobre todo en este mundo que está evolucionando tan rápido. A veces tu opinión y tu forma de ver las cosas van a tener que cambiar, y esa humildad es importante para eso. Repensar las cosas. Sí, qué bueno, Mariana, que te haya gustado. Mariana dice, gracias por la sesión, este enfoque, que es muy valioso, buenísimo, sí. A mí en verdad, sí, Simon Sinek me parece un crack. De hecho, íbamos a resumir otro libro de Simon Sinek en julio, pero dije, ya, el mismo autor 2 veces. Creo que mejor hablemos de Adam Grant, que creo que no, todavía no lo hemos visto, y, y es un libro muy bueno. Entonces, bueno, si también quieren hacernos algún comentario sobre la sesión, qué les pareció, y está aquí. Y por último, si nos quieren contactar, escribirnos algo a nivel personal, también. Aquí está mi correo, aquí está mi teléfono, nos pueden escribir si necesitan algo. Y bueno, esperamos sus respuestas del Typeform, y esperamos que puedan unirse a la sesión para que les sirva. Gracias a ti, Alex, y gracias a todos por sumarse. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en julio con Think Again. Les prometo que vale la pena, les va a gustar. Muchas gracias, Daniela, por el tiempo y por
por la dedicación en compartir este tipo de contenido. Es la segunda vez que yo participo en este escenario con ustedes. La Mm. verdad es que es un contenido de alto valor y el hecho de que podamos resumir este tipo de libros creo que nos invita a repensar la forma de cómo hacemos las cosas hoy en día, ¿no? Yo algo que me gustó mucho fue lo que conociste con los líderes, porque si bien es cierto, ¿no? Cuando uno hace su trabajo crecemos de alguna manera, por así decirlo, no acompañada, pero el hecho de que tenemos estas bases para poder tener un crecimiento idóneo es excelente y nos permite a nosotros no cometer los mismos errores e invitar que ahora que tenemos equipo a nuestro cargo, pues justamente lo que nos vamos a cuidar, hagan las cosas de la mejor manera, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias por tu comentario. Totalmente de eso se trata, compartir contenido que les sirva, que sea aplicable, que los haga reflexionar, que los haga pensar. De repente que estén en la próxima sesión y que siento mucho cortisol en este ambiente. ¿Cómo hacemos para generar oxitocina y cambiar el humor, cambiar cómo nos sentimos acá? Y eso hace mucho la diferencia, porque realmente el trabajo es de los momentos más, o sea, no es, o sea, no se trata de separar la vida laboral y la vida personal. El trabajo es algo demasiado importante de nuestra vida y que estar en un lugar en donde estamos generando constantemente cortisol, estrés, dopamina y no estamos en un espacio en donde puedo confiar en la gente, podemos colaborar juntos, pues realmente no vale la pena, ¿no? Podemos hacer las cosas mucho mejor como los hacían nuestros ancestros y alcanzar excelentes resultados para todos, no solamente para ti, sino para todos. Entonces, de eso se trata. Por eso me gustó mucho este libro y espero que les haya gustado. Ok, acá veo preguntas. Sol, los resultados, sí, vamos a compartirles los resultados y, ajá, por eso al final sale el correo que se tienen que meter, o sea, que tienen que colocar su correo al final. Por eso así les va a llegar. Muy bien. Pues buenísimo. Sí, nos vemos en la próxima, Tim. Gracias por estar acá y que tengan un bonito día y que viva México, que sigamos ganando los partidos.